Hola amigos, hoy hablaremos de la relación entre Jesús y el pueblo judío. La vida de Jesús, la predicación, de acuerdo a lo que nos cuentan los evangelios sinópticos, Mateos, Lucas y Marcos, se desarrolló fundamentalmente en el norte de lo que en tiempos del Imperio Romano se denominaba Palestina, fundamentalmente en torno a Galilea y algunas peregrinaciones hacia Jerusalén bajo momentos del año que son ritualísticos para el pueblo judío. Dependiendo de cuál sea el evangelista, nos contará que Jesús fue hasta Jerusalén una o varias veces. De hecho, de acuerdo a estos propios evangelios, fue capturado cerca de la ciudad de Jerusalén antes de su juicio y muerte. En la zona norte de Palestina estaba habitada por población judía, si bien la población más cercana a la costa estaba con influencia helenística, así como la población del este del mar de Galilea. Los discípulos de Jesús son judíos. Eh, los ritos y prácticas del pueblo judío son respetados y mantenidos por Jesús. Eh, tenemos escenas canónicas, como por ejemplo cuando Jesús, siendo niño, lee la Torá con un gran conocimiento de este propio texto. La Torá es los libros base de lo que se denomina la Biblia hebrea, ¿no es cierto? Lo que equivale más o menos en la Biblia cristiana al Pentateuco. El mismo Jesús, ¿no es cierto?, hace referencia al texto del Antiguo Testamento cuando señala fue escrito así, fue dicho, así fue señalado, en relación al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento entonces, que vendría siendo el nuevo pacto que establece Jesús con los creyentes, continúa, ¿no es cierto?, la fórmula religiosa que vendría siendo el primer pacto, esa alianza entre Dios y el pueblo de Israel por medio, ¿no es cierto?, de las leyes de Moisés. De hecho, en varios pasajes de la Biblia, de estos evangelios, Jesús sostiene y mantiene el respeto a la ley de Moisés, que son las normas marcos del pueblo judío. De hecho, el propio Jesús tiene una vestimenta, ¿no es cierto?, esta típica túnica característica de Jesús, que podemos verla ambientada en muchísimas películas que han retratado estos momentos, es la misma túnica ritualística que mantienen eh, los judíos, en particular aquellos que tienen alguna autoridad religiosa. El pueblo judío en la época del nacimiento de Jesús estaba subdividido en una serie de sectas, algunas de ellas son mencionadas en la Biblia. Tenemos los fariseos, los seduceos, los esenios, si bien la Biblia más bien habla solamente de los fariseos y los saduceos. Pareciera ser que Jesús no participa de ninguna de estas y su prédica va dirigida en general a este pueblo judío. Pareciera ser que tenemos una pregunta desde producción. Sí, mi pregunta era entonces que Jesús vivió en un ambiente judío, culturalmente judío, religiosamente judío, y si María en el fondo también practicaba estas mismas prácticas judías. O sea, ¿se podría decir que María era judía, la madre de Jesús? Bueno, la madre de Jesús, María, efectivamente era judía, practicaba y respetaba los rituales judíos. De hecho, fue dado en mano a, a José dentro de estas prácticas típicas del pueblo judío. Cuando, por ejemplo, uno de los evangelistas, Mateo, señala la genealogía de Jesús, digamos, esta prosecución de nombre, ¿no es cierto?, que llevan hasta Jesús, parte, ¿no es cierto?, con los padres característicos del pueblo judío que vienen siendo Abraham y David. Es decir, Jesús está inserto plenamente en una cultura judía y es hijo de una mujer judía. De hecho, como ya lo señalé, el Nuevo Testamento
reconoce al Antiguo Testamento como un texto sagrado, es decir, expresión de la divinidad de Dios. La prédica de Jesús se hacía en el marco de esta comunidad judía. Es más, podríamos señalar que las primeras comunidades cristianas durante gran parte del siglo I y el siglo II, es decir, prácticamente abarcando 200 años después de la muerte de Jesús, los cristianos no eran otros más que judeos cristianos, es decir, una gran comunidad judía que se subdividía en aquellos judíos que consideraban que Jesús era el Mesías y aquellos judíos que no consideraban que Jesús fuera el Mesías. La diferencia estaba, ¿no es cierto?, entre otros puntos, en que el discurso del Antiguo Testamento, la narrativa del Nuevo Testamento, iba dirigida expresamente al pueblo de Israel, es decir, al pueblo judío, y el Nuevo Testamento toma una narrativa y un alcance más bien universalista, es decir, tanto aquellos que son judíos, tanto aquellos que constituyen o están influenciados por una cultura más bien helenística, tanto aquellos que están insertos en una cultura romana. Por lo tanto, la distinción entre cristianos y no cristianos se hacía dentro de un contexto de población judío. De hecho, el propio Jesús, para dar otro énfasis en aquello que pertenecía a la comunidad judía plenamente y que era hijo de una judía, era el respeto, por ejemplo, del rito de la Pascua. Pareciera que hay otra pregunta desde producción. Sí, entonces podríamos decir que Jesús vivió como judío. Ahora la pregunta es, ¿murió también como judío o no? Jesús vivió como judío, pero murió y su muerte señala, bajo el criterio de la interpretación cristiana, el nuevo mensaje salvífico, es decir, viene a cumplir el discurso mesiánico, la promesa mesiánica que anuncia el Antiguo Testamento, señalando la apertura de un nuevo pacto. Es decir, el juicio, la muerte y la resurrección inaugura, ¿no es cierto?, la salvación del hombre y comenzaría, ¿no es cierto?, la época de los últimos tiempos, bajo, ¿no es cierto?, la interpretación cristiana de la vida de Jesús. Cabe señalar, ¿no es cierto?, que desde fundamentalmente la Segunda Guerra Mundial en adelante ha habido un proceso de acercamiento entre el mundo cristiano y el mundo judío, sustentado, ¿no es cierto?, en el reconocimiento del Antiguo Testamento como un texto sagrado para ambas comunidades y también el respeto de los primeros padres, como Abraham, como padres fundadores de ambas religiones. Continuaremos, ¿no es cierto?, en un próximo video para los cuales están invitados con estos interesantes temas. Hasta luego.